Vamos a comenzar, bueno, tal como mencionaste, hay 2 vídeos anteriores que invitamos a ver, donde ahí expusimos, ¿no? Expusimos todo el sistema de pensamiento de miedo. Expusimos en un programa 10 y en otro 14, ¿no? Entonces generamos unos 24 atributos. Y hoy vamos a ir, como tú mencionabas, con la solución, los antídotos. Bien, entonces, si te parece, vamos a comenzar con el primero. El primero era la idea de daño, la creencia en la vulnerabilidad. Bien, y también todas las creencias que pueden derivar desde ahí. Recordemos que esto son como grandes pilares. Bien, lo primero a mencionar, me parece importante esto, ¿no? Que cada atributo es complejo, ¿no? Cada atributo es un mundo, ¿bien? No es que un atributo causa sufrimiento porque nosotros solamente en este caso, ¿no? En este caso creemos que podemos ser dañados, ¿no? Y si nos instalamos la creencia verdadera de que no existe la vulnerabilidad porque somos una conciencia invulnerable, ahí automáticamente nos sanamos en un segundo, instantáneamente dejamos de sufrir y dejamos de sentir esa sensación de peligro y como habíamos hablado, ¿qué es lo que produce la creencia en el daño, en la herida, en la vulnerabilidad? Sensación de peligro, sensación de amenaza, y bueno, todo un sufrimiento importante que desata este atributo. Entonces, claro, aquí en lo que llamamos tiempo, los cambios comienzan a ser paulatinos. Obviamente hay diferentes técnicas, hoy vamos a hablar de muchas, pero mencionar eso, ¿no? Mencionar que lleva un determinado proceso en el tiempo, ¿bien? Pero sí, la buena noticia es que hay pasos, hay técnicas terapéuticas que también con disciplina y con perseverancia conducen a que la persona disfrute de la sanación de este atributo y de todos. Bien, Entonces recordemos. entonces el primero que es, por ejemplo, ya lo veíamos, la primera falsa creencia o modelo de pensamiento falso es el daño. Creer que nos pueden dañar, creernos vulnerables. El antídoto para combatir ese falso pensamiento, ¿cuál sería, Mariano? Bien, algunas técnicas son puntuales para este caso y otras generales. Las generales nos pueden servir para todos los atributos y las puntuales obviamente para el atributo específico. Primero, la técnica de la terapia reflexiva. ¿Bien? Para detectar en la terapia reflexiva qué es lo que detectamos, la causa y el efecto, y que esto es incluso subconsciente. ¿Bien? Y esto cómo se lleva a cabo con un diálogo con un profesional. Es importante primeramente indagar el origen que despertó la creencia en la programación de la persona. Es decir, cómo y cuándo y por qué la persona comenzó a creer en la vulnerabilidad. ¿Por qué la persona, claro, está identificada con su cuerpo, si realmente es una conciencia? Entonces, eso obviamente a medida que la persona habla en terapia, el profesional lo va detectando. ¿Por qué puede ser? Bueno, puede ser por experiencias vividas en esta vida o también en vidas anteriores. Eso es un poco más complejo y hay otras técnicas, pero en líneas generales se comienza trabajando. Por supuesto que si no hay experiencias, la persona siente peligro o amenaza y no hay experiencias en esta vida, también se puede recurrir a terapias para saber qué es lo que ha ocurrido en otras vidas. Pero en esta vida vamos a hablar de experiencias vividas, que puede ser en relación al daño, un maltrato vivido en primera persona, o también por creencias transferidas, es decir, un maltrato en el seno de la familia que no hayamos vivido, pero nos lo han contado, ¿bien? Entonces, lo que se conoce, por ejemplo, como violencia familiar, que puede ser desde maltratos físicos hasta verbales, ¿no? O un trauma, perdóname, Mariano, Sí. traumas, por ejemplo, familias donde resulta que una de sus familiares lamentablemente murió por un episodio de violencia intrafamiliar y esto pues va generando la historia familiar y seguramente pues la persona a medida que va
creciendo, porque generalmente estas historias pasan y uno escucha las historias de su familia, pero cuando uno está pequeñito va creciendo y entonces uno crece con una bandera de alerta ahí. Claro, porque los miedos se transfieren. Por Ujú. ejemplo, si como tú bien mencionas, en el seno de la familia, no sé, imagínate que yo tengo un tatarabuelo que, claro, murió por violencia doméstica, pero eso fue transferido a mi abuela, a mi madre, ese La miedo quedó. epigenética, sí. Claro, por la epigenética, exactamente, se va transfiriendo, entonces quizás la persona tiene miedo al daño, pero no sabe bien por qué, ¿no? Entonces, claro, y eso corre a nivel subconsciente y se puede detectar. Pero claro, ¿cómo se detecta? Con esta técnica, la primera que estamos viendo, la terapia reflexiva, que, claro, va desde maltratos físicos, como dijimos, también que tenga que ver con los ancestros o de esta vida, hasta cosas quizás un poco más leves, pero también son vinculadas con el daño, que pueden ser mentiras, ¿no? Una gran mentira en el seno de la familia también. Como tú mencionabas en la presentación, esto se genera como en la adolescencia, en la infancia también. ¿Bien? Rechazos, traiciones, abandonos, injusticias. ¿Bien? Lo que Hacer, conocemos como mm, las heridas de infancia, ¿no? O sea, es sí, lo que o, conocemos como las heridas. Ujú. heridas de la infancia o heridas emocionales, totalmente. O también, por ejemplo, determinados modos de crianza también. Hay algunos casos de, por ejemplo, hacer diferencias a la hora de criar a los hijos, ¿no? Que el hijo hombre, por ejemplo, aquí en España y bueno, en Latinoamérica también, antes, viste que teníamos una sociedad muy machista, Sí, ¿no? Que sí. esperaban el hijo y el hijo. Y que el hombre sea el favorito, ¿bien? Y claro, las mujeres de esa familia, no favoritas, claro, y a veces maltratadas, ¿no? No, es que sabes por qué me río, porque cuando yo nací, mi papá esperaba un niño y de verdad hay muchas cosas en mi formación y yo se las agradezco, ¿sí? Porque mi papá de algún modo me dio ese carácter, ese temple. Ya sanamos eso, pero él siempre quiso un niño y entonces pues me crió así y me reí cuando dijiste, pues veíamos la cultura machista donde el hombre esperaba tener un hijo hombre y muchas Ujú. mujeres, pues algunas fueron maltratadas, otras creo que nos formaron con mucha fortaleza porque de algún modo así el papá supiera que éramos niñas como que pequeñitas nos hablaba como si fuéramos un niño, ¿no? Y esto Sí, también hay sí, que sí. sanarlo. Dentro de esto, y me perdonas, pero quiero conocer tu punto de vista, creo que una de las consecuencias fuertes que se nos viene a las mujeres que crecimos así bajo esos parámetros de tanta disciplina, tan Ujú, estrictas, que no éramos la princesa tan divina, no, ujú. no, ¿sí? Creo que es que crecemos con un lado masculino pues bastante desarrollado y equilibrarlo y reconciliarnos con ese femenino a veces es complicado porque además abre puertas a otras cosas, o sea, que traten de Ujú. llegar personas digamos, como a colgarse de esa energía o a descargarse, ¿sí me entiendes? Los vida buena. Sí. Y eso yo creo que es probablemente la consecuencia más dura, pero continúa con eso que estabas diciendo porque lo que quise fue referenciar a la gente que está en el chat, que seguramente algunos han escuchado eso, la energía masculina en las mujeres puede venir de ahí. Sí, claramente viene de ahí. Y muy interesante lo que comentas, porque eso tiene mucho que ver con el estado de conciencia de los padres, ¿no? Es decir, si el padre esperaba un hijo, pero tuvo una hija, en un determinado estado de conciencia, claro, puede rechazar a la hija o incluso abandonarla, ¿no? Como en algunos casos, o si no, educarla, pero claro, desde el amor se educa desde la programación masculina, como te ha sucedido a ti. Entonces la mujer empieza a adoptar programación masculina y en cierta forma, cuando la mente se desarrolla así, con una programación femenina quizás biológica, pero Ujú. también masculina por parte de la programación del padre, en cierta forma a la persona le da habilidades, muchas, o sea, muchas más habilidades que una persona que tenga muy marcada quizás solamente una mentalidad, ¿no? Una mentalidad solamente femenina o solamente Sí. masculina. En líneas Por eso mis generales, equipos, perdón, por mm, eso los equipos de hombres, digamos, yo trabajo muy bien con los hombres, pero yo creo que es porque mi papá
me enseñó cómo entender el pensamiento masculino. Sin embargo, a nivel de pareja ha sido complejo. Por ejemplo, esa es una de las vulnerabilidades.